Pues vamos a platicar esta mañana acerca de, pues, qué rol juegan los datos para los gobiernos. Se ha hablado mucho y ya es un lugar común esta cuestión de que los datos son el nuevo petróleo de esta nueva economía del conocimiento, que hay muchas posibilidades, sobre todo que se están produciendo datos como nunca antes. En un informe reciente que estaba viendo, los datos en los próximos 3 años parece que se van a triplicar los datos existentes en el mundo. Y eso representa muchos retos, no solamente en la cuestión del análisis, sino desde el almacenamiento, el procesamiento de los mismos, qué vamos a hacer, la cuestión de la seguridad de esta información, pero sobre todo como instituciones gubernamentales, qué podemos hacer con estos datos. Deben ser abiertos, deben ser cerrados. Ayer también conversábamos en otra mesa donde en muchas ocasiones, en muchos gobiernos, a pesar de que las leyes dicen que los datos son abiertos por defecto, la filosofía o el entendimiento de muchos funcionarios es al revés. Pues los datos son cerrados hasta que me los pidan a través de los sistemas de transparencia o los mecanismos de acceso a la información. Entonces, pues doy la bienvenida y precisamente tomando esa pequeña punta que dejamos abierta a Miriam Soto Domínguez, quien viene del Info CDMX, es el organismo de acceso a la información del gobierno de la Ciudad de México o de la Ciudad de México. Y bueno, pues adelante, Miriam, con tus primeras impresiones acerca de este tema que nos trae hoy a platicar acerca de el gobierno basado en datos. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría saludar a todos los que nos acompañan, también a mis compañeros de panel, a Carlos, a Juan, a Nati, y sencillamente comenzar con una breve introducción acerca de cómo es, respondiendo a la pregunta que nos haces, qué rol juegan los datos en los gobiernos. Me gustaría contestar muchas cosas porque hay, como bien señalaste, hay datos que son cuantitativos, que nos van a generar estadísticas, pero hay datos también que son personales, que ese es, diría yo, el nuevo petróleo, ¿no? Porque las empresas y las organizaciones a las cuales se los damos los explotan de manera tal que pues, se vuelven millonarios con nuestra información que nosotros les damos así sin más, ¿no? Pero particularmente en esto que nos ocupa, yo quisiera nada más ponerles un poquito en contexto, tratando de responder a esta pregunta de qué rol juegan los datos para los gobiernos. Quisiera dar en contexto que en realidad no es que esto de recopilar datos sea algo nuevo, ¿no? Históricamente tenemos varios ejemplos donde a lo largo de la historia se han recopilado diversos datos con muchos fines, ¿no? Tenemos ejemplos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se da cuenta de 5 censos realizados, incluso en los que se recababa información para diversos fines como la contabilidad militar o el pago de impuestos, para dividir incluso la tierra o repartir herencias, y recordarán que uno de los últimos fue precisamente para registrar a los primogénitos y que de ahí vendría toda una política, digamos, de matarlos, ¿no? Que se instruyó por medio de Herodes. Otro registro, por ejemplo, histórico que me parece relevante es el que levantó Guillermo el Conquistador por ahí más o menos del año 1086 en Inglaterra, conocido como el Domesday Book, y cuyo fin era contabilizar los sembrados, las parcelas, los hombres libres, los animales, con el fin de realizar una reforma tributaria, una de las más grandes reformas tributarias, por cierto, ¿no? Más adelante ya, pues como en la era moderna, a la mitad casi del siglo XX, se levanta un censo en 1939 realizado en Alemania, y este censo se recabaron datos personales, de ahí que decía también al comenzar esta ponencia que sobre esos datos hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, tú decías qué datos sí abrir, qué datos cerrar. Yo diría que los datos personales son los datos que por ley son confidenciales, ¿no? Y que hay que tener
especial cuidado, ¿no? En este censo que les comento, se pedían, por ejemplo, edad, sexo, lugar de residencia, la profesión, la religión y el estado civil de la persona. Y por primera vez también se registraba la raza, ¿no? Y muchos sabemos que uso o mal uso se le dio, ¿no? Porque por primera vez se hicieron como tarjetas codificadas y pues ese mal uso de esos datos personales que se obtuvieron en el censo de 1939 pues desembocó después en el Holocausto judío, ¿no? Como vemos, son distintos los objetivos y el rol que juegan los datos que se recaban o se generan, principalmente por los gobiernos. Los gobiernos recaban estos datos para la toma, diría yo, para la toma de decisiones, para generar estadísticas, para transparentar procesos, para evaluar, para mejorar la gestión pública, generar una legitimidad en la ciudadanía y también generar conocimiento que sirva para los ciudadanos, porque creo que también el hecho de que hoy en día esté como muy en boga esto de los datos abiertos es para que se genere gobernanza, o sea, para que el dato no esté nada más allí, sino que el dato esté allí, pero para que se pueda compartir, para que tanto gobierno con ciudadanos tengamos esa corresponsabilidad y poder pues generar gobernanza entendida así, ¿no? Siguiendo con esta otra diapositiva, ¿cómo mejoran estos datos la gestión pública? Sin duda, el contar, creo yo, con información certera y confiable nos hace tomar mejores decisiones a la hora de elaborar políticas públicas, ¿no? O a la hora, por ejemplo, de recaudar impuestos o realizar algún tipo de acción afirmativa para atender a ciertos grupos vulnerables, ¿no? Mejora la gestión pública en la medida en que existen indicadores y se pueden evaluar procesos para después detectar áreas de oportunidad muy específicas, ¿no? Ayudan también, por supuesto, a que muchos de esos datos tengan continuidad, que esos datos puedan ser comparables, fáciles de entender, asequibles, que sean legibles, que estén vinculados unos con otros, porque el dato por sí solo muchas veces no nos va a decir nada si no se vincula, si no se puede desagregar, si no se entiende, pero sobre todo si no se toma en cuenta, ¿no? Tú decías, Carlos, al inicio que es cuando más estamos generando datos y que se viene como una ola de muchos datos más, pero si esos datos no los vamos a tomar en cuenta o los gobiernos no los van a tomar en cuenta o van a señalar que se tienen otros datos, pues podemos caer en problemas de interpretación y sobre todo tomar decisiones equivocadas basándonos en información que no necesariamente quiera decir o signifique lo que nosotros estamos interpretando, ¿no? Entonces, en ese sentido, en un ratito hablaré de ello. Necesitamos transitar de ese dato abierto a lo que ahora están llamando como el postdato, ¿no? Al dato que ya viene procesado y que arroja información de importancia, que se cruza con otros datos. Mis compañeros, tanto Juan como Nati, lo dirán seguramente, y que revela de información de verdad importante, ¿no? Les voy a platicar brevemente un ejercicio que realizamos cuando estaba yo trabajando en la Secretaría de Educación Pública para tratar de que estos datos abiertos se vincularan, porque para los que no conocen, en la educación media superior en México está dividido por subsistemas. Y son muchos subsistemas que están en la educación media superior y es muy fácil que exista, de hecho es el nivel educativo que tiene más deserción escolar. Entonces nos dimos cuenta que era necesario que los subsistemas se comunicaran entre sí, porque los chavos lo que hacían era desertar escolarmente, pero no sabían que a lo mejor podían ingresar a otro subsistema, pero esto era sencilla comunicación, los subsistemas no se comunicaban entre sí, ni sabían qué materias podrían ser revalidadas, ni sabían que podían pasar de un subsistema a otro. Vincular también los subsistemas con las empresas para poder tratar precisamente qué tipo de oferta laboral necesitaban o estaban demandando y generar entonces conocimiento y políticas públicas para poder estar capacitando chavos enfocados en esas necesidades de las empresas, ¿no? El dato
necesitábamos entonces exponer y abrir esos datos y vincularlos, porque de nada servía que existieran tantos subsistemas, pero no se pudieran vincular entre sí y que ellos no pudieran tener comunicación, ¿no? Entonces, la realidad es que al existir en ese ejemplo que les digo, tantos subsistemas, ni las autoridades ni los alumnos sabían que podían transitar de un subsistema a otro, y eso desincentivaba el continuar estudiando y aumentaba la deserción escolar. ¿No? Es un ejemplo muy sencillo de cómo los datos abiertos que se compartan y se vinculan generan una mejor aprovechamiento e incluso puede bajar ese nivel de deserción escolar, ¿no? Ahora bien, entendiendo y explicando la última de las preguntas atendiendo a la última de las preguntas que nos hicieron aquí sobre relatarles casos de éxito y de fracaso, yo lo que les quisiera contar desde mi punto de vista, empezando primero por los exitosos, es el programa que algunos a lo mejor no recuerdan, porque a lo mejor nuestra audiencia es muy joven o es de otros lugares, pero me gustaría señalarles uno de los que yo considero uno de los mayores casos de éxito de vincular precisamente la información y de obtener datos, ¿no? Y este programa al que me refiero es Todos Somos Juárez, que fue una estrategia exitosa porque partía de contar con la participación de los 3 niveles de gobierno y empoderar a los ciudadanos de ese estado en Chihuahua, ¿no? Más bien de esa población de Chihuahua. Era una estrategia integral, era una estrategia transversal en la que estaban involucradas tanto la Secretaría de Salud, de Economía, de Educación, de Trabajo, la entonces Secretaría de Desarrollo Social, y a partir de tener un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos sobre seguridad pública, desempleo o indicadores educativos, intentaba empoderar a los ciudadanos para recuperar espacios públicos, disminuir, por ejemplo, niveles de delincuencia, homicidios, porque Juárez en ese momento había llegado a un caos total, ¿no? Y una de las principales logros que tuvo esta estrategia, yo señalaría que fue la incidencia en la baja de la tasa de homicidios, se bajó un 70%. Se instalaron corredores seguros con personal de la policía, se aseguraban drogas, armas, se otorgaba bastante presupuesto, como 9.7 millones aproximadamente para equipamiento y modernización de empresas, para tratar de incentivar que también los chavos pudieran emprender. Se hizo como una estrategia vinculante justamente entre lo educativo con lo laboral. Se abrieron escuelas, el programa de escuela segura, de escuela de tiempos completos, que es otro de los ejemplos que me gustaría mencionar. Y bueno, en concreto creo que fue una estrategia en la que los datos sirvieron para tomar unas buenas decisiones y se vio reflejado con resultados positivos, ¿no? No sé cuánto me queda de tiempo, pero bueno, quisiera explicarles brevemente, si me dejan, otra que a mi parecer es exitosa, que sería Prospera, porque ustedes saben que era Progresa, Oportunidades y después Prospera, y en Prospera las evaluaciones del Coneval demostraron una disminución en términos de desnutrición. Los chavos beneficiarios tuvieron mayor peso, talla y pudieron tener una mayor trayectoria educativa, ¿no? Los jóvenes de Prospera siguieron estudiando porque ya estaban más alejados de conducta de riesgo y tuvieron menos enfermedades justo dentro de los miembros de la familia, y esto permitía que pudieran asistir más a la escuela, ¿no? Otro programa que me gustaría, por supuesto, defender incluso es el programa de escuelas de tiempo completo. Y digo defender porque se le ha asignado muy poco presupuesto ya. Y es un programa que sirve porque empodera tanto a los niños y a las niñas, porque aprenden más. Escuelas de tiempo completo, lo que quiere decir es que la jornada es más ampliada. En lugar de una jornada de 4 horas escolar, se amplía a 6 u 8, dependiendo de las condiciones de la escuela. Y es exitoso porque los niños refuerzan sus aprendizajes. Los niños tienen este esquema de comedor comunitario, en donde pueden también tener una nutrición, ¿no? Donde pueden reforzar también materias como inglés. Y mientras más pasan estudiando en escuelas de jornada ampliada, más se reflejan precisamente en esos resultados académicos, ¿no? También ha sido, como digo,
se ha consolidado como una estrategia para la desnutrición infantil, y esto hace que pues también se reduzca como la marginación, ¿no? El diseño de esta estrategia hace que la mayoría de las escuelas de tiempo completo estén en comunidades de alta marginación, y es justamente ahí donde los resultados pues se ven como más, ¿no? Son más sorprendentes, y hay muchos estudios que señalan el impacto de pasar más tiempo en la escuela, que es mayor en los alumnos en comunidades marginadas y que sirve para cerrar justamente esas brechas de desigualdad que son producidas muchas veces por los índices de pobreza y de poco aprendizaje que se tienen, ¿no? Y pasando, por ejemplo, ya por último, a otra de las razones por las cuales es importante este programa de escuelas de tiempo completo, es porque también los maestros se ven beneficiados, ¿no? También las familias. Muchas veces, recordemos que tenemos familias monoparentales donde los padres de familia necesitan que sus hijos pues tengan un espacio en el cual puedan estudiar ellos mientras puedan ir a trabajar, ¿no? Y ya brevemente, para tratar de contestar cuáles serían los casos de fracaso desde mi punto de vista, existe uno que me gustaría señalar, que es, aquí en México hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, donde, ¿por qué digo que es como de fracaso? Porque año con año se le ha ido bajando el presupuesto, porque el gobierno considera que ya este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es para dar capacitaciones y emplear a los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan, ¿no? Y entonces se le ha ido asignando año con año, a partir del 2019, menos presupuesto, porque el gobierno considera que ya no hay ninis, ¿no? Mientras que, de acuerdo con el INEGI, y hasta febrero de este año, el número de personas consideradas como población económicamente activa había aumentado en 2.6 millones, y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, también de 2021, hay más de 3 millones de personas consideradas como no activas económicamente, ¿no? Entonces, este dato contrasta con el dato señalado por el gobierno, porque en realidad, pues, la pandemia ha azotado a nuestro país desde hace más de 14 meses y no se han podido recuperar espacios como de escolares y de trabajo donde se puedan reanudar precisamente este tipo de labores, ¿no? Entonces, ahí es un claro ejemplo, por lo menos para mí, de por qué el dato es importante que lo que cuente y cómo se puede contrastar también para que nosotros como ciudadanos podamos exigir cuentas, ¿no? Podamos decir, oye, si tenemos este dato y tenemos este otro, ¿por qué es esa toma de decisiones, ¿no? A eso me refiero con el que el dato esté disponible también como para la gobernanza, ¿no? Claro. Mira, perdón, vamos por el tiempo que tenemos, vamos a darle la palabra a Juan Martín, pero quisiera retomar precisamente algo de lo que dices, o más bien, con lo que estás comentando, a veces el problema es precisamente este análisis o esta capacidad de acceder a los datos, porque a pesar de que son públicos, a pesar de que en teoría están disponibles, a veces encontramos con que pues no es tan fácil procesarlos, manejarlos, etcétera. Pero Juan Martín, precisamente, y retomando un poco de lo que nos comentaba Miriam, ¿qué importancia tienen para los gobiernos, pero también para los ciudadanos, y cómo hacer factibles pues la promesa de los datos y de su utilidad? Bien, Carlos, gracias. Y voy a tomar eso ahí, pero permitime antes seguir la lógica que Miriam nos propuso al principio de hacer un repaso histórico. Pero yo voy a hacer un repaso histórico para mostrar la importancia que tienen los datos para estos ciudadanos, no desde una perspectiva del dato, de la estadística, de la matemática, sino del repaso histórico del gobierno, ya que estamos hablando de gobierno basado en datos. Yo voy a preferir pasarme ahí y voy a ir al gobierno, al concepto de gobierno democrático, ¿sí? Y me voy a remontar a 1776, Revolución Francesa, primer gobierno democrático, en concordancia con la Revolución Americana. Yo no soy politólogo y perdonen si no soy lo técnicamente correcto, pero sí podemos todos coincidir que la independencia americana y la Revolución Francesa son los inicios
de la democracia y de estos sistemas de gobierno diferentes y que la administración pública ha ido evolucionando, ¿sí? Y principalmente lo que yo siempre me llevo de esos contextos y de la Revolución Francesa es: necesitamos cambiar el eje del gobierno. El eje del gobierno está vagado para darle poder al rey, y acá intentamos cambiarlo y llevarlo al ciudadano, ¿sí? Igualdad, fraternidad, legalidad, no, poner al ciudadano en el centro. Y me quedo con eso, poner al ciudadano en el centro. La administración pública tiene que poner al ciudadano en el centro. Y durante todos estos años, la administración pública muy pocas veces ha puesto al ciudadano en el centro de los servicios, en el centro de las decisiones, en el centro de todo lo que brinda. La administración pública es endogámica y siempre se planifica, organiza y administra para sí, para acomodarse a sí mismo. Y entonces creo que hoy es necesario, y es un buen momento, para empezar a plantearnos cómo tiene que ser la administración pública del presente / futuro, del siglo XXI, como querramos llamarlo, una administración pública nueva, moderna. Y creo que toda esta irrupción de la economía digital, que hablabas al principio, Carlos, todo este comentario, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo o no, es fundamental y nos va a permitir entender, bueno, qué es lo que hoy necesitamos. Años atrás era otras cosas. ¿Por qué? Porque era otra necesidad y la administración pública tiene que ayornarse también a eso, ¿sí? Muchos de nosotros venimos del mundo del acceso a la información, después pasamos al mundo del gobierno abierto, después el mundo de los datos abiertos, y ahora estamos hablando de la gobernanza de datos, ese término que Miriam nos mencionaba y que es fundamental. Entonces, es como la administración pública empieza a pensar en dar servicios al ciudadano y usando el dato como insumo. Y voy a hacer un paralelismo, ¿no? No sé cuál será la aplicación más usada, pero seguro que Uber usan, pero también de estos de pedir comida, Rappi, Globo, Uber Eats, creo que también está en el DF, la he visto, ¿no? Lo fácil que hoy en día es pedir comida, ¿sí? Lo fácil que hoy en día es interactuar o pedir un taxi. Y lo difícil que sigue siendo interactuar con la administración pública. Ese concepto de cambiar y de ir a las plataformas donde está el ciudadano, donde integramos, donde nos hacemos como plataformas, distintos conceptos son fundamentales. Y el dato es un insumo clave en eso. Es un insumo clave para dar ese servicio. ¿Cómo la administración pública cambia su mindset para eso? Y la administración pública tiene que cambiar cómo viene funcionando, porque si no van a seguir apareciendo Ubers, van a seguir apareciendo Rappis, y la administración pública va a seguir siendo antigua, lenta y obsoleta como siempre. Y eso va a ser también algo que va a seguir aumentando la desconfianza de los ciudadanos en la administración pública y en los entes públicos, porque van a seguir dando soluciones obsoletas o viejas o que no realmente resuelven lo rápido que es hoy en día pedir un taxi, pedir un plato de comida. ¿Y por qué otros pueden y la administración pública no puede? Hay muchos factores, pero sin lugar a dudas no estamos usando a los datos como ese insumo. La administración pública tiene que también velar a puertas adentro por este camino de la economía 4.0, cómo la va a integrar. Y si venimos hablando del trabajo del futuro y de cómo esta economía digital va a modificar muchos trabajos y va a destruir algunos quizás, pero va a generar otros, ¿no? Y eso es algo alentador. Pero entonces, ¿el cambio dónde está? En las personas. Tenemos que modificar muchas de las cosas que le enseñamos a las personas. ¿Y qué tipo de empleados públicos tenemos? ¿Y cómo los actualizamos hacia las nuevas necesidades? Y empleados públicos que quizás son de carrera y entraron hace muchos años en la administración pública. Ni hablar, por ejemplo, en España se hacen las oposiciones, las personas se preparan 2 años para las oposiciones y lo que estudian son leyes. Buenísimo, te explica cómo funciona el Estado. Puertas adentro, endogámicos, no cómo darle mejores servicios al ciudadano. No hablan de datos, no hablan de una transformación digital, no hablan de las tendencias. Y hoy es la transformación digital, mañana no sé qué será. Ahora estamos viendo cómo integrar el IoT, el blockchain y la inteligencia artificial en la administración pública. Hablamos de pilotos. Sí, tenemos un piloto de inteligencia artificial. Hay empresas que hacen inteligencia artificial hace años. ¿Cuál va a ser la nueva? ¿Qué va a ser lo que venga después? La computación cuántica, ¿no? Hay tantas cosas por delante y la administración pública se va a seguir quedando atrás. Entonces tenemos que ver cómo vamos a modificar eso. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el servicio. Hoy van a estar los datos al servicio de los ciudadanos. Los datos o de vuelta, lo que venga, pero necesitamos cambiar ese mindset. Con los datos vamos a tener políticas públicas basadas en evidencia. Vamos a poder tomar decisiones, no en base a sensaciones, no en base a percepciones. Vamos a poder tener realmente evidencia para tomar las decisiones.
vamos a poder rendir cuentas, no de forma declarativa, sino de forma objetiva de lo que estamos haciendo. Vamos a poder automatizar y simplificar procesos que hoy en día son cargas y cargas de datos que las personas tienen que hacer manualmente, que tenemos que llevar formularios de un lugar al otro, con datos interoperables que van a poder consultarse. Pero para eso tenemos que romper los hilos de la administración pública, colaborar entre los distintos niveles de gobierno, nacional, subnacional, local, y los distintos ministerios, y facilitar ese data sharing, o ese compartir datos que mencionaba Miriam también, ¿no? Y que es uno de los principios de la gobernanza de datos, que ahora me voy a detener un poco más en ello. Pero de vuelta, y ahí retomo también tu planteo y tu encuesta, los datos son el nuevo petróleo. Yo creo que más allá de que The Economist cuando lo planteaba por el sentido de regular los datos y las empresas generadoras de datos, sí podemos llevarlo desde otra perspectiva, que en los años 90 las principales empresas que cotizaban en la bolsa eran de industria petrolera o manufactureras, que hoy son de industria digital y muchas de ellas basadas en datos. Entonces sí hay una economía, sí hay un valor ahí, pero hay una gran diferencia, y que a mí me gusta remarcar mucho. El petróleo se extrae, se procesa y se usa, y se consume y desaparece, ya sea en nafta, en plásticos, en derivados, en lo que sea. El dato se genera, se almacena y se usa y se reutiliza. Por eso es muy importante entender el valor del dato, de que lo vamos a tener ahí, nos va a servir para un montón de cosas, que no se acaba cuando lo uso. Lo puedo usar yo, lo puedo usar otro. Y entonces empecemos a pensarlo desde fuera del plano egoísta. Lo puedo usar yo y lo puedo usar otro. Lo puedo compartir, no se va a agotar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando comparto mis datos, me expongo muchas veces o tengo miedos. Y quizás en realidad también hay un punto. Y sobre todo los funcionarios que no quieren dar sus datos. Quizás no seas tan bueno en lo que haces. Y entonces por ahí tenés miedo de los datos que vas a ofrecer. Porque no está siendo efectivo. Porque entonces por eso hay un reclamo de la ciudadanía muchas veces en la falta de eficiencia o falta de confianza en la administración pública y en los actores públicos. ¿Sí? Hay que dejar de pararse por encima de los datos, hay que compartir los datos, pero sobre todo hay que gobernarlos. Como decía antes, venimos del acceso a la información, pido los datos, pasamos al Open Data, disponibilizo los datos, pero empezamos a darnos cuenta después de que había que gobernarlos porque teníamos datos que no eran interoperables. Teníamos datos que no cumplían estándares. Es importantísimo cumplir estándares y Nati insiste muchísimo con eso, con la carta y con su agenda y con todo lo que van evangelizando. No solamente hay que cumplir estándares, hay que trabajar mucho en la generación del dato. No, me pasaba en la ciudad de Buenos Aires y me pasa ahora con clientes. Contratan a un proveedor para que les dé un servicio, genera datos, pero los datos los tiene el proveedor del servicio en la nube y no tienen acceso. No, cuando firmaste eso, firmaste tu sentencia. Los datos, si son el nuevo petróleo, vos tenés que tener acceso a los datos son tuyos. No podés cedérselos a tu proveedor. Entonces me parece sumamente importante tener en cuenta cuando se genera un dato, dónde va a estar, cómo va a estar, dónde lo vamos a almacenar. Tener un inventario de datos. Al momento de abrir datos, me pasaba aquí un área y le decía, bueno, ¿qué datasets tenés para poder abrir? Y no tenía ni idea qué tenían y qué no tenían. Ni qué tenían, ni dónde lo tenían, ni qué estándares cumplían, no cumplían, ni dónde lo almacenaban, ni para qué los usaban. ¿Para qué generas esta base de datos? No tengo ni idea. Esta base de datos está interpelada por la ley de datos personales. No tengo ni idea. Entonces, es importante tener ese inventario de datos que te va a hablar de la metadata y saber qué bases de datos tenés y qué data hay adentro. Y una vez que gobernemos estos datos, vamos a realmente poder hacer ciencia de datos. Con los ingenieros de datos que nos van a poder, ¿no?, ayudar a facilitar todo ese proceso, pero vamos a poder hacer ciencia, vamos a poder hacer productos, vamos a poder dar valor y servicios a los ciudadanos. Pero una vez que tengamos buenos datos de calidad. Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos lleva más tiempo adquirir el dato, limpiarlo y tenerlo listo y disponible que el tiempo que le podemos dedicar a hacer un producto. Porque, como decimos en Argentina, es un chino. Es algo complicado, es difícil, porque los datos están acá, porque están allá, porque los guardamos así. En la ciudad de Buenos Aires quisimos hacer un proyecto de la información catastral. Había 3 áreas de gobierno involucradas. Las 3 áreas guardaban los datos de formas totalmente distintas.
Cuando hablabas de un lugar físico, que objetivamente es el mismo lugar físico, era muy difícil lograr llevar la información y unificarla. De qué era la información que tenías de habilitaciones de obras, de información catastral y de inspecciones sobre un lugar, pero no podías cruzarlas porque cada uno fijaba las direcciones de como quería. Uno ponía manzanas y parcelas en base a una referencia interna, otro lo ponía con georreferenciación y el otro ponía el domicilio postal. Claro, unificar todo eso es dificilísimo. No puede ser que no haya un proceso unificado. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Un trámite que el ciudadano tenía que hacer con la administración pública, que tenía que pasar por estas áreas, se tardaba tanto y no se podía automatizar porque la información no era interoperable, ¿sí? Y entonces, creo que ahí tenemos un gran problema. Para gobernar los datos hace falta muchísima voluntad política y de poner la agenda de los datos y de querer ser un gobierno basado en datos o data-driven bien por delante. Pero hace falta presupuesto, hace falta una estructura. ¿Es costoso? Sí, todo es costoso. Pero hoy en día la tecnología cada vez es más económica, cada vez hay mejores soluciones. Pero hay que poner a alguien que lidere, hay que tener guías, hay que tener una práctica. Un Chief Data Officer puede ser una opción. Muy cerca de la gente de sistemas, seguramente. Pero una vez que alguien le marca pautas y lineamientos a los demás ministerios, a las demás áreas de gobierno, vamos a empezar a tener un criterio unificado, empezar a hacer mesas, empezar a definir una infraestructura, una arquitectura de datos. Y entonces ahí, con ciertas reglas, leyes, decretos, normativas que nos acompañen, vamos a poder tener una filosofía del dato. Y empezar a hacer ese cambio cultural, ¿no? Porque después van a empezar los funcionarios. Ok, tenemos un montón de datos. ¿Y ahora quién los usa adentro del gobierno? Bueno, abrámoslo, pero dentro del gobierno, ¿quién genera productos, resultados? ¿Quién hace dashboards para poder tener tableros para la toma de decisiones? ¿Quién sistematiza la toma de decisiones? ¿Quién pone criterios éticos? ¿Cuáles son las reglas y las pautas? ¿Dónde un algoritmo de inteligencia artificial puede tomar decisiones o hasta dónde es el punto? ¿Cuáles son los criterios éticos para eso? ¿Cuáles son los comités éticos? ¿Cuál es la transparencia algorítmica? Algo que tenemos que empezar a hablar profundamente en los gobiernos. La transparencia algorítmica. Si un gobierno utiliza un algoritmo, ¿cómo lo va a transparentar? ¿Dónde va a estar? ¿Quién lo va a auditar? Porque sesgos van a haber siempre, porque hay una persona atrás de eso. Pero entonces, ¿cuál va a ser el camino, no? Y para hablar de algunos casos, voy a empezar por un caso que fue fracaso, pero fue fracaso porque no logramos el uso. Para mí el proyecto era súper lindo, que era el proyecto que llamamos Legado Olímpico. En la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2018, 2019, ya no me acuerdo del año, 2018, se celebraron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y cuando hay un evento más deportivo de gran envergadura, suele haber, por un lado, muchos actos de corrupción, pero por otro lado, toda la infraestructura después queda abandonada ahí a un costado y no se reutiliza. Y hicimos todo un proyecto donde abrimos todos los datos de las compras, abrimos todos los datos y visualizamos todo lo que se hacía. Hacíamos mucho trabajo de no solamente abrir el dato, ponerlo a disposición en JSON o CSVs, y APIs, sino también en poder hacer visualizaciones para que esté al alcance de muchos más usuarios. Pero ese producto no cuajó. Estaba ahí, salió bien, lo presentamos, pero no sé si por una falta de difusión por parte del gobierno o por una falta de interés del ciudadano, etcétera. Fue un producto que salió, tuvo una semana ahí dando vueltas y después fue guardado al olvido y llamado a otra cosa, ¿no? Pero a diferencia de eso, Vea Obras fue un proyecto que también me tocó liderar en la Ciudad de Buenos Aires, donde abrimos toda la información de la obra pública de Buenos Aires, visualizada. Podías bajar el dataset, los pliegos, los contratistas, los montos, cumpliendo estándares como el de COST, que es un estándar internacional en materia de obra pública. Y además abrimos el código para que cualquier otro gobierno pueda implementar ese desarrollo, ese producto en su gobierno. Hubo 5 ciudades de Argentina que lo implementaron y también fue implementado por 2 ciudades de ahí de México, por San Pedro Garza García y por la gente de Veracruz, si no me equivoco. Y la verdad que creo que va en el espíritu esto de
del gobierno abierto, de colaborar, de abro mis datos, pero abro también mis códigos y construimos con otros, así como también desde la Ciudad de Buenos Aires usamos el código desarrollado por Cónsul, por el gobierno de Madrid, para usar la plataforma Decide Madrid, era ya, se llamó, ya no me acuerdo cómo lo llamamos en Buenos Aires, voy a ser sincero. Y hoy en día estamos acompañando a muchos gobiernos en poder tomar mejores decisiones y dar mejores servicios usando datos, poder acercar el dato a la ciudadanía y poder formar a ciudadanos y empleados públicos en la agenda de la economía digital, de la economía del dato, porque si tenemos un montón de datos pero después nadie los puede usar, de nada nos sirve en 3 años tener tantos datos si no empezamos a cambiar también esos perfiles. Entonces, por ejemplo, con una empresa de suministro de agua, estamos haciendo un trabajo de inteligencia artificial y redes neuronales con todo el histórico de la información, haciendo un predictivo de mantenimiento para no solamente ahorrar costos, sino ahorrar el derroche de un insumo tan importante como es el agua, ¿no? Estamos trabajando con institutos estadísticos para hacer toda una normalización de los datos, para que las estadísticas de esas comunidades autónomas en España puedan tener mejores datos, ¿sí? Hay un proceso de mejores datos. Bueno, no estamos haciendo productos, nosotros estamos ayudando a ellos a tener mejor los cimientos de los datos para después ellos poder hacer mejores estadísticas y poder abrir mejores y dar mejores servicios. A la gente de la Consejería de Turismo de Islas Canarias, que es una comunidad autonómica que recibe 12 millones de turistas al año, le estamos haciendo un tablero, varios tableros, con distintos indicadores acerca del turismo, que se nutre de distintas APIs, de distintas fuentes, para que automáticamente ellos tengan la información mes a mes automatizada de todo lo que está pasando con el turismo y en su territorio, ¿no? Y de esta forma decir, bueno, vinieron tantos turistas, vienen en este lugar, este es el consumo promedio de plata, de días, los hoteles, cuánto empleo está generando, toda la información que ellos traen de distintos lugares para ellos poder tenerla ahí visualizada y dinámica, ¿no? Estamos trabajando en el desarrollo de chatbots que integren datos y que vayan a canales conversacionales tradicionales o muy usados como es WhatsApp. Entonces, directamente están los datos abiertos en un portal, pero el dataset de farmacias de turno, a mi mamá no le sirve que esté el dataset, porque mi mamá no sabe cómo descargárselo. Pero si yo le digo, mamá, vos le mandás a este número de WhatsApp esta consulta, y este WhatsApp se lo consulta ese dataset, le va a poder dar esa respuesta, ¿sí? Y con eso, o donde hay una estación para cargar mi auto eléctrico, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde hay una estación? Tengo un auto eléctrico, ¿dónde hay estaciones para cargar el auto eléctrico? Bueno, le pregunto al WhatsApp, y así voy a estar bajando un dataset en el momento que estoy con el auto estacionado en doble fila, ¿no? Y también empezando a ver cuál es el futuro de esto. Cómo poder hacer sandbox para la reutilización y el uso de datos, ya sea para la administración pública, montando las infraestructuras, los espacios seguros y demás, ayudando también y guiando y tutorizando y mentorizando proyectos y temas con datos dentro de la administración pública, pero también creando estos espacios y estas infraestructuras para que actores terceros vengan a reutilizar los datos y que por ahí no tienen todos los conocimientos, toda la visión, necesitan refuerzo o incluso las capacidades que se les puede dar en un ambiente como ese. Entonces, creo que los datos son una solución potente, pero necesitamos ordenarnos para que la administración pública sea eficiente y dé los servicios correspondientes hoy en día. Claro. Natalia, ¿qué nos puedes comentar exactamente acerca de los datos y de la labor que están haciendo precisamente en el Open Data Charter acerca del esfuerzo para más transparencia? Porque, bueno, nos comenta aquí Braulio en las preguntas, dice, el acceso a los datos genera transparencia, hay compromiso de usuarios y gobiernos con la compartición de sus datos, pero dejemos esto ahí en la mesa mientras tú nos platicas cómo están trabajando con esta visión global que están llevando ustedes. Perfecto, muchas gracias Carlos y gracias por la invitación nuevamente a este panel con semejantes expositores. Voy a usar una pequeña presentación. Comparto la pantalla. Estos son los momentos críticos de los eventos pestaña de Chrome. Si me dan un segundo,
hemos aprendido a navegar esto en la pandemia con mayor celeridad. Creo que ahí ya estarían viendo. Bueno, soy Natalia Carfi, soy la directora ejecutiva de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Como dije, muchas gracias por la invitación. Les voy a contar un poco qué es lo que venimos haciendo nosotros y un par de ejemplos también de do's and don'ts, de cosas que salieron bien y cosas que salieron mal en políticas de datos abiertos. ¿Quiénes somos? Brevemente, para quienes nos están viendo quizás por primera vez y aquellos que quizás pueden ser adoptantes o endorsers de la Carta. La Carta Internacional es una colaboración entre gobiernos y expertos que trabajamos en datos abiertos. Cumplimos 6 años este año y básicamente nacimos como con 2 características. Por un lado, efectivamente un documento, que es la Carta Internacional, con 6 principios sobre los cuales se deberían basar las políticas de datos abiertos de los gobiernos para publicar datos de manera proactiva. Siempre en un marco de colaboración entre gobierno, sociedad civil, con la aspiración de que obviamente los datos estén abiertos en formatos reutilizables y de manera oportuna. Estos son los 6 principios de la Carta, son bastante directos, digamos. El primero siempre es el más contestado, por así decirlo, que los datos deberían ser abiertos por defecto. Hoy no voy a poder dar una explicación larguísima al respecto, pero obviamente que cuando hablamos de datos abiertos por defecto, no estamos diciendo que hay que abrir datos personales o datos de seguridad nacional, digamos, hay un rango de datos, de apertura de datos en los cuales obviamente hay ciertos datos que no deberían ser abiertos porque estaríamos pasando por encima de los derechos a la privacidad, pero sí invitamos a que los gobiernos piensen en los momentos en los cuales están diseñando sus sistemas de gobernanza o reformando sus sistemas de gobernanza de datos, en que la apertura sea parte de ese mismo proceso. Tanto los procesos de modernización de gobernanza de datos legal como las cuestiones más técnicas, digamos, que aquellas plataformas que se estén desarrollando puedan tener la capacidad de abrir aquellos datos que son abribles en algún momento del ciclo del dato. Que los datos sean oportunos y exhaustivos es bastante claro, digamos, la apertura de un dataset 10 años después siempre es bienvenida, pero es preferible que los datos sean publicados a medida que son creados, que sean accesibles y utilizables. También habla un poco de digamos, poder tener portales centralizados que sean comunicados, que para los ciudadanos sea fácil encontrar esos datos y que los formatos permitan que esos datos sean utilizables. Comparables e interoperables tiene que ver sobre todo con estándares que permitan que las bases de datos gubernamentales sean comparables e interoperables entre sí, pero también entre los diferentes niveles de gobierno y hasta quizás con los datos de otros gobiernos. Porque si utilizamos el mismo estándar, por ejemplo, para publicar datos de compras públicas, podríamos comparar los datos de México con los de Argentina, con los de Colombia o con los de Uzbekistán. Entonces, ese es un principio súper importante, sobre todo además para fomentar la reutilización. Los últimos 2 principios hablan más del para qué de las aperturas, la apertura de datos. Obviamente uno tiene que ver con los temas de gobernanza, de democracia, como hablaba Juan antes que yo, para fomentar también una participación ciudadana informada, digamos que los espacios de participación ciudadana también puedan ser reales desde el lugar en el cual los ciudadanos puedan acceder a los datos que les permitan formar su opinión o a los gobiernos ser transparentes con respecto a las decisiones que van tomando. Y después, obviamente, para el desarrollo incluyente y la innovación, cada vez que abrimos datasets, realmente no sabemos las posibilidades infinitas de reutilización que tienen. Los datos abiertos fomentan efectivamente la innovación, y les voy a contar de un ejemplo en un ratito. Una de las cuestiones más importantes en las cuales estuvimos trabajando, ya venimos trabajando desde la Carta hace muchos años, es en fomentar la publicación con propósito.
Al principio de las políticas de datos abiertos, digamos, cuando hace 10, 12 años, se puede decir que empezó como una ola grande de políticas de datos abiertos, tanto en la región latinoamericana como a nivel mundial, había muchos gobiernos cuyo fin último era tener un portal de datos abiertos. Y entonces se publicaba cualquier cosa en el portal, digamos. Los medios eran vistos como un fin en sí mismo y no como un medio para poder solucionar problemas sociales o problemas públicos. Entonces, hace un par de años, desde la Carta, lanzamos este llamamiento que resonó muchísimo en la comunidad internacional de datos abiertos, de publicar con propósito, publish with a purpose. Poder pensar primero el problema o el tema sobre el cual queremos trabajar, para después entonces poder trabajar en priorizar cuáles son los datos a publicar y empezar a publicar datos como un medio para poder taclear algún problema, echar luz sobre alguna temática de interés social, ¿no? Digamos, entender primero cuál es la razón por la cual se están publicando esos datos. En mi vida previa a trabajar en la Carta Internacional de Datos Abiertos, fui funcionaria pública y comprendo perfectamente las restricciones que muchas veces un funcionario puede tener. Entonces, el trabajo de priorización, el trabajo participativo de priorización de la publicación, también ayuda al buen uso, digamos, de los recursos del tiempo y el trabajo técnico de aquellos equipos de datos abiertos gubernamentales para poder publicar datos que a la ciudadanía les sean útiles y sean demandados por ellos. En ese trabajo de fomentar la publicación con propósito, nos fuimos aliando con diferentes organizaciones de sociedad civil para poder ir creando lo que son ahora conocidas como las Open Up Guides. Son guías de apertura de datos específicamente girando alrededor de un tema. Entonces, tenemos estas 4 que ustedes están viendo ahí, una sobre datos de agricultura, otra sobre datos de cambio climático, otra sobre datos de anticorrupción y otra sobre datos de tierra. Me comí una P. Ay, bueno, ahora lo cambio. Básicamente la idea es poder entender cómo desde una política de datos abiertos podemos ayudar digamos, enaltecer las políticas de estos temas. Entonces, por ejemplo, en cambio climático, desde la hipótesis en la cual los gobiernos firmantes del Acuerdo de París, siguiendo con el artículo 13 del Acuerdo de París, que es el artículo que habla sobre transparencia, habían sido llamados a buscar maneras innovadoras de ser transparentes con respecto a las obligaciones que tenían por ser firmantes del Acuerdo de París. Sabemos que los gobiernos hacen sus reportes para Naciones Unidas y se entregan a tiempo a Naciones Unidas, pero esos datos no necesariamente eran compartidos con el público. Entonces, trabajamos junto con los colegas del World Resources Institute, una ONG masiva que trabaja temas de cambio climático, en poder generar esa guía que si la ven, y luego les puedo compartir por el chat el link, van a ver que tiene una serie de datasets propuestos con los estándares que ya existen. Digamos, acá no estuvimos creando nada nuevo, simplemente hacer un trabajo propositivo de cuáles son los datasets que deberían ser publicados y los formatos que ya existen para ser publicados. Lo mismo lo van a ver con cualquiera de las 4 guías que están aquí. Entonces, las herramientas están destinadas a ser reutilizadas, no están escritas en piedra porque la publicación de datos y cómo está armada la institucionalidad y la gobernanza de datos en cada uno de los países del mundo y hasta en los diferentes niveles de gobierno es distinta. Entonces, a medida que vamos implementando las guías, también vamos aprendiendo un montón sobre qué significan en cada uno de las implementaciones. Y les voy a contar de 2. En México hemos implementado la guía de anticorrupción. La guía en sí, si la ven, tiene 30 datasets. Entonces, en México eso se tradujo en 72, por la manera en la cual estaban siendo recolectados los datos y por la manera en la cual las instituciones interactuaban entre sí. 60 de esos datasets eran del Poder Ejecutivo, de los cuales 7 fueron nuevos, digamos, 7 de los datasets que se terminaron publicando fueron nuevos, 32 mejoraron su calidad.
8 fueron calendarizados para ser publicados, 5 eran cerrados y 8 entraron en un proceso de análisis también por la propia legalidad y la institucionalidad de México. Entonces, una guía que proponía 30 datasets, gracias a la institucionalidad y la manera en la cual se recopilan los datos, significó 72 datasets en este país. Por ejemplo, no lo hemos implementado, pero si la guía de anticorrupción fuese implementada en un país como Argentina, que no tiene regulado el lobby, el dataset de registro de lobistas no existiría porque no hay, digamos, el esquema legal para poder generar ese dataset. Entonces, hay veces que no tiene que ver con la voluntad o no voluntad o con la existencia o no existencia, sino simplemente no tiene que ver con el contexto del país en el cual se está trabajando. En Uruguay implementamos la guía de cambio climático, también la implementamos en Chile, pero les cuento muy brevemente el caso de Uruguay. De los 72 conjuntos del dato, de la guía, solo 20 tenían algún grado de apertura. En Uruguay trabajamos en combinación con el Ministerio de Medio Ambiente y con AGESIC, que es la agencia digital, digamos, la que lidera la política de datos abiertos, y con organizaciones de sociedad civil, para poder identificar cuáles son los temas prioritarios. Como les decía, es súper importante poder trabajar participativamente y co-crear una estrategia de apertura de datos. Entonces, entender cuál es el estado del arte y poder entender cuáles son los datasets que se van a poder abrir en un corto, en un mediano y un largo plazo, por el nivel de apertura que tienen, el nivel de complejidad que tienen, digamos, el nivel, hay algunos datasets que ni existen, entonces se va armando ese plan de apertura también para setear un entendimiento común sobre cuál va a ser el trabajo que se va a estar haciendo. Se abrieron hasta el momento 29 conjuntos de datos nuevos gracias a este trabajo. Se mejoraron, digamos, las habilidades de datos dentro del sector público porque estuvimos haciendo capacitaciones para todo el conjunto, digamos, de organismos públicos que trabajan en temas de medio ambiente. Y lo que fue AGESIC, digamos, con el Ministerio de Medio Ambiente, trabajó en nuevas visualizaciones sobre las emisiones de gas invernadero para también trabajar en acercar esos datos, como decía Juan, digamos, el dataset tal, quizás no le hace sentido a nadie el dato duro, pero a través de las visualizaciones se puede explicar a la ciudadanía y acercar aún más esos datos a los ciudadanos. Otro proyecto del que les quería contar un poco y que resuena con todos fue Datos Abiertos de COVID. Obviamente el año pasado a todo el equipo de la Carta nos tocó navegar, al igual que a toda la humanidad, el atravesar la pandemia que aún estamos atravesando. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos agregar valor como institución a la discusión que se estaba dando sobre la necesidad de entender qué era lo que estaba pasando con COVID y las respuestas que los gobiernos estaban dando a la pandemia. Entonces hicimos un análisis junto con una organización de Paraguay, hicimos una evaluación de los datos de 25 países al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces nos fijamos cuáles eran los datos que estaban abriendo, con qué periodicidad, etcétera. Y lo que notamos es inconsistencias entre los datasets, diferentes definiciones entre país y país, obviamente, sobre qué es lo que se entendía como datos críticos, y problemas de coordinación, que esto sucede en casi todos lados, problemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Entonces había ciertos datos que generaban los gobiernos subnacionales, otros que los generaba el gobierno nacional. Si era el mismo dato, muchas veces no eran consistentes. Bueno, hemos visto ahí una serie de desafíos para trabajar. Desde esa base iniciamos una colaboración junto con la comunidad de la Carta Internacional para entender cuáles podían ser los datasets críticos, digamos, para poder publicar y poder hacer un llamamiento global, digamos, de cuáles son esos datos para que la ciudadanía pueda entender un poco qué es lo que estaba pasando y qué es lo que están haciendo los gobiernos. Poder entender cómo esos datos deben ser generados, guardados y compartidos, digamos, y si es que había algún tipo de estándar o modelos de gobernanza que pudieran ser replicados en otros lados, para también mostrar las cosas que se estaban haciendo bien y poder ayudar a aquellos gobiernos que estaban intentando mejorar sus procesos, y algunos casos de uso reales para también mostrar siempre con el ejemplo. Pero como el contexto importa, también ayudamos a varios de los gobiernos de la Carta Internacional, digamos, adoptantes de la Carta Internacional, que
todos aquellos que se encuentran aquí y quieran también adoptar la carta, luego podemos hablar. Nada, colaboramos con gobiernos para organizar meetups virtuales, locales, para poder entender cuál es la demanda específica de cada uno de los contextos. Entonces, obviamente los datos epidemiológicos, los datos de presupuesto, los datos de compras públicas, esos datos se replicaban en todos los meetups, en Eslovenia, en México o en Nueva Zelanda, digamos. Esos datos siempre eran demandados. Pero después cada uno de los contextos hacía que hubiese demandas específicas, que es súper importante que los gobiernos sepan cuáles son esas demandas específicas para poder trabajar en la publicación. En general, de los que saltaron, que no necesariamente estaban pensados como datasets para publicar en portales de datos abiertos, eran los centros de testeo, los permisos y restricciones a la circulación, y datos del sistema de salud y del sistema educativo, porque en muchos casos se contaba con hijos, niños, niñes que necesitaban saber si iban a poder ir a la escuela, no iban a poder ir a la escuela, cuáles eran los horarios. Entonces esos datasets también fueron muy solicitados en este proceso. Y acá contarles, para ya ir cerrando, de un par de ejemplos en los cuales la publicación de datasets ayudó a la innovación, que es lo que les decía bien al principio. Uno de los casos más interesantes que conozco es el de Properati, que no sé si ustedes lo conocen, es una plataforma para buscar casas y departamentos, digamos, alquileres y ventas de casas. Properati nace en Argentina, pero se ha expandido a la región, y entonces ellos obviamente tienen la típica plataforma, digamos, con la foto y la descripción de los espacios a alquilar o a vender, pero lo que hicieron fue tomar datos que estaba publicando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para agregarle valor a su propia plataforma. Entonces, para mí el caso más interesante, porque me pega a mí personalmente, es uno de los datasets que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó, es el censo de arbolado. Entonces, uno podría pensar, bueno, no sé si el dataset, cuánto valor puede llegar a tener. Para una persona alérgica como yo, que acá estoy ya compartiendo cuestiones personales, pero es así, una persona alérgica como yo, a ciertos árboles en particular, además, el poder saber si en una cuadra está lleno de los árboles a los cuales yo soy alérgica o no, hace que mire un departamento o no para alquilarlo. Directamente, digamos, ¿no? Porque yo no podría vivir en una cuadra donde están esos árboles, o un barrio. Entonces, esa capa hace que yo decida al momento de buscar mi nueva casa o mi nuevo departamento, usar la plataforma Properati y no las otras que no incorporaban esa capa. Y entonces esa información pública a mí me ayudó a ser mucho más eficiente al momento de poder buscar la casa y no tener que ir hasta la cuadra donde estaba esa casa y darme cuenta que no era para mí, porque no iba a poder lidiar con el arbolado de esa cuadra. Entonces ahí simplemente un ejemplo muy, muy chiquito y hasta personal, pero de cómo cuando estamos publicando datos realmente no sabemos la capacidad, digamos, de reutilización y de agregar valor a la toma de decisión de los ciudadanos que ese dataset puede llegar a tener. Y la última es el caso de los datos de transporte de Londres. Que tiene un poco, y acá se conecta otra vez con lo que decía Juan, digamos, de por qué quizás los gobiernos a veces no logran desarrollar servicios con la facilidad que han desarrollado otras plataformas de ventas de servicios privados. El gobierno de Londres fue uno de los primeros en publicar, bueno, si no conocen Londres, digamos, Londres tiene un sistema de subtes inmenso, con muchísimas líneas y muchísimas paradas, y lo que hizo el gobierno de Londres fue publicar los datos de circulación de los subtes, digamos, de todo el sistema de subtes, más, digamos, a tiempo real la circulación, que a través de una API, digamos, como una manera de publicar los datos que permitía, y ellos lo hicieron, generar una app, una aplicación en el celular para que los ciudadanos puedan saber a qué hora va a pasar el subte que ellos necesitan y encontrar su recorrido. Eso ahora es súper normal. Al momento que lo hizo Londres, la verdad que fueron de los primeritos. ¿Qué pasó? Unos desarrolladores privados generaron una app
utilizando la misma API y es tanto mejor que la que había desarrollado el gobierno de Londres que la aplicación más usada no es la de gobierno, sino esta otra que se generó, que tenía mejor interfase, tenía mejores servers y entonces no crasheaba. Bueno, una serie de mejoras. Entonces, obviamente que los gobiernos, y no voy a desalentar nunca la innovación dentro de gobierno, porque realmente creo que se puede innovar dentro de gobierno, pero también entender que a veces las mejores soluciones van a venir de afuera y está bien. Y eso también es reutilización de datos abiertos para beneficiar, digamos, a los ciudadanos. Y con eso voy a terminar la presentación y dejo el espacio. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Pues bastante interesante todo lo que nos compartes en la cuestión del uso, las prácticas y sobre todo pues estas experiencias nacionales e internacionales, donde ya tenemos ahí, por ejemplo, algunos comentarios. Pero antes de dar paso a eso, Carlos Fernández Escola, quien nos acompaña de SAP, las plataformas, los sistemas precisamente que manejan, generan y procesan datos son vitales para todo lo que estamos hablando, porque a veces pensamos en los datos y todo eso, pero hay sistemas que están generando, procesando estos datos. Y una cuestión más importante es, o por lo que también hablamos de gobierno basado en datos, es porque en el conjunto social los gobiernos son esas instituciones que más piden, generan, procesan y almacenan información y tienen entonces un gran valor entre las manos, según hemos visto en las diversas presentaciones de nuestros ponentes anteriores. Adelante, Carlos, con tu visión del gobierno basado en datos. Sí, muchas gracias, Carlos. Yo también tenía una presentación. Voy a compartir la pantalla. Ay. ¿Se ve en pantalla? Sí, la vemos bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Carlos Fernández Escola, yo trabajo en el equipo global de sector público de SAP. Y bueno, la verdad es que estoy encantado de estar aquí y de aprender mucho de los panelistas que han venido antes que yo, la verdad. Voy a dar una visión, tocar unos temas que son bastante parecidos a los que se han dicho ya, pero bueno, dando un poco una visión desde el punto de vista nuestro y de la visión global que tenemos trabajando con diferentes entidades de gobierno, pues ya sean gobiernos centrales, gobiernos locales, ciudades, de todos los tamaños que tenemos en SAP. Y bueno, pues cuál ha sido nuestra experiencia trabajando con ellos y qué vemos un poco en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, voy a responder a las preguntas que nos planteabais, empezando por el rol que juegan los datos en el gobierno. O debería casi reformularlo pensando en qué rol deberían jugar, porque muchas veces no están jugando el rol que a lo mejor sería conveniente o que podrían, donde aportarían más valor, ¿no? Si pensamos en cualquier operación de cualquier gobierno, ya sea desde el empleado público que está atendiendo a los ciudadanos hasta alguien que está manejando sistemas de la información o recursos humanos, siempre pues hay datos que se pueden utilizar para tomar decisiones, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse qué datos uso, dónde están esos datos, quién tiene esos datos, qué calidad tienen esos datos. Hemos hablado también desde de la calidad de los datos. ¿Me van a ayudar a tomar las decisiones que necesito? ¿Qué decisiones son esas, ¿no? Y esas preguntas generan una serie de desafíos que, de no abordarse, pues podrían limitar un poco la capacidad que tienen los gobiernos para cumplir la misión que tienen para con sus ciudadanos. Hemos intentado agrupar aquí en 4 bloques de complejidades, por decirlo de alguna manera: la legislativa, la analítica, tecnológica y la de las personas. Y bueno, las desgloso muy rápidamente. La legislativa sería, pues, cómo hacemos qué medidas tomamos, cómo hacemos las leyes, ¿no? Creo que Juan mencionaba antes lo que se llama el efecto Amazon, ¿no? Que es que ahora mismo tenemos acceso en nuestras interacciones con empresas privadas, pues a la inmediatez, a la personalización. Puedo pedir un taxi, puedo pedir comida muy rápidamente y sin embargo, pues en el gobierno no tenemos esa misma experiencia, ¿no? Pero las expectativas del ciudadano están ahí, es decir, quieren ese nivel de calidad también, ¿no? Y lo demandan. Y los gobiernos pues tienen esa necesidad de crear medidas, de tomar acciones que cumplan esas expectativas, pero claro,
cuáles son esas medidas, cuáles son esas leyes, y tienen que analizar muchísimos más factores que a lo mejor en políticas más antiguas, en la vieja política, y ahora pues la cantidad de factores aumenta y es mucho más complejo tomar esas decisiones, ¿no? Luego está la complejidad analítica, ¿no? Para un poco analizar todos esos factores, pues los gobiernos tienen que plantearse una serie de preguntas cuya respuesta, digamos, no siempre es sencilla. Habitualmente los gobiernos pues miran los datos que tienen, que suelen ser datos históricos de los últimos meses, de los últimos años, y ven, bueno, pues qué ha ocurrido en tal o tal aspecto y por qué. Y eso está muy bien, y habitualmente pues saben hacer un buen trabajo, pero al final eso nos da una visión del pasado, una visión de, ¿qué ha pasado hasta ahora? Pero ¿qué pasa hoy? Y podemos predecir qué va a pasar mañana, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si aumento tal o tal impuesto? O cuál debe ser el plan de acción, dónde debo invertir, en qué áreas de la ciudad o en qué departamentos para mejorar el transporte, por ejemplo, ¿no? Pues son preguntas que nos hacen mirar hacia el futuro, ¿no? Y eso es lo que los gobiernos tienen que hacer y que genera una complejidad adicional. Luego está la complejidad tecnológica o de sistemas. Al final es importante tener los datos y, como decís, hay una explosión en la cantidad de datos que se generan, pero ¿cómo los tienes? ¿Dónde los tienes? Eso es fundamental, porque es lo que te va a generar que puedas analizarlos correctamente. Y, por desgracia, la mayoría de las administraciones, al menos las que yo he visto, tienen una limitación, pues porque al final han crecido de una cierta manera, a lo mejor un poquito más reactiva, donde el dato no ha estado en el centro de su planteamiento, y bueno, pues al final acaban con un sistema muy dispar de bases de datos, de herramientas analíticas, de a lo mejor herramientas que son costosas, que son difíciles de mantener, y eso, bueno, pues limita un poco la visión que se tiene de los problemas, tiene una visión a veces no exacta o sesgada de la realidad, ¿no? Y luego la complejidad de las personas, ahí lo que queremos decir es, bueno, pues que lógicamente las personas, se necesitan conocimiento, se necesitan los trabajadores que tengan el conocimiento para poder utilizar esos datos, para poder utilizar esas herramientas analíticas. Y muchas veces es difícil para el sector público atraer talento cualificado con respecto, por ejemplo, al sector privado, donde a lo mejor pues, es mucho más atractivo trabajar, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues que a veces los gobiernos estén forzados incluso a atraer empresas externas para poder manejar esos datos. Y eso pues genera otro tipo de problemas, ¿no? Pues problemas de privacidad, problemas de soberanía de los datos, problemas incluso de confianza por parte del ciudadano, que dice, bueno, ¿quién es esta empresa que está trabajando para ti y utilizando mis datos, ¿no? Entonces, bueno, pues estas complejidades, ¿qué tendrían que hacer los gobiernos, ¿no? Pues fundamentalmente es tratar el dato como un activo estratégico. Aquí he puesto, bueno, una definición posible de activo estratégico, pero fundamentalmente lo que vengo a mostrar aquí es que ha habido tradicionalmente 4 activos estratégicos, ¿no? El dinero, las personas, las instalaciones de gobierno y los sistemas, que pueden ser, pues lo que decía, los sistemas de la información, que han permitido precisamente la digitalización, que ha contribuido también a la creación de más datos, ¿no? Y si nos paramos a pensar, la pregunta que hacíamos aquí era ¿qué rol juegan los datos? Nadie se plantea nunca qué rol juega el dinero o qué rol juegan las personas para el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es evidente que se necesita dinero para llevar a cabo pues, proyectos, que se necesitan personas para implementarlos, ¿no? Y entonces, sí, pero si lo pensamos realmente, por sí solos, dinero, personas no hacen nada. Pues habría que considerar a los datos dentro de esa misma categoría, que fuese un quinto activo estratégico, que igual que pueden ser el dinero o las personas, que formen parte integral de la estrategia, que formen parte integral de todos los procesos de gobierno y que contribuyan de la misma manera a todas las políticas y a todos los procesos de gobierno. ¿Y cómo podría mejorar la gestión? Bueno, pues para responder a esta pregunta nos hemos basado un poco como decía, nuestra experiencia tratando con diferentes entidades y hemos elaborado un marco estratégico de referencia para el gobierno impulsado por datos. Que es lo que viene aquí, parece un poco complejo, pero bueno, lo voy a desglosar muy rápidamente. En realidad tiene 4 partes fundamentales que están marcadas como por colores. Hay un núcleo central que sería la versión única de la verdad, que soporta las 3 funciones estratégicas que lo rodean.
Entonces, ¿qué es la versión única de la verdad? Bueno, pues es una plataforma de datos, es una plataforma que permite romper con los silos de datos, aunar todos los datos en un mismo sitio, que permita a las agencias colaborar entre sí para poder compartir datos, que permita garantizar la calidad de los datos, que permita escalabilidad, ingerir nuevos datos de otras fuentes, que permita seguridad, que permita evitar robos o ataques, y que en definitiva dé una visión, pues eso, global y veraz de los problemas y los desafíos. Las 3 funciones estratégicas que soporta, bueno, pues sería primero la interacción con el ciudadano, que sería la que vemos aquí en azul, que es cómo el gobierno interactúa con sus ciudadanos. Cómo mejoramos esa interacción y cómo conseguimos que la experiencia del ciudadano sea mejor. Como decía antes Juan, me parece... ¿por qué podemos pedir el taxi con una aplicación y no interactuar con el gobierno, ¿no? Yo no conozco todavía a nadie que se despierte por la mañana y esté feliz porque tiene que ir a renovar el pasaporte o porque tiene que ir a renovar el carnet de identidad, porque al final es un proceso engorroso, que requiere una cola, que requiere pedir cita, o al final no es algo ágil, ¿no? Entonces eso hay que mejorarlo. Luego están las operaciones. Hemos visto las operaciones externas, ahora están las operaciones internas de gobierno, que se ven aquí en rojo, ¿no? Lo que serían procesos internos que podrían a lo mejor tocar un poquito más a lo que es el back office, donde, bueno, SAP es quizás más conocido también con temas de ERP, de recursos humanos, logística, compras y demás, pero no tratando estos temas de manera independiente, sino permitiendo que las agencias pues compartan datos y a lo mejor pues quizás consoliden compras entre diferentes agencias para ahorrar costes, ¿no?, para el gobierno. Y por último, lo que es la gestión del cambio. Hablamos antes de cambio de mentalidad. Las agencias tienen que efectuar este cambio, ¿no? Generar estrategias basadas en datos que permitan pues tener una idea de cuál es el rumbo a seguir, ¿no? Y en caso de que los resultados que estamos intentando obtener no sean los deseados, pues cambiar el rumbo de manera rápida, que no tarden meses o incluso años en sacar nuevas medidas. Crear políticas públicas para entender cuáles son los problemas reales y para atajarlos de raíz. Y por último, este es otro tema que también se ha tratado aquí hoy, el tema de la colaboración, el tema de hacer de los datos, hacer estos datos dentro del marco de la ley públicos para que empresas privadas o ciudadanos pues tengan acceso a ellos y formen parte también un poco de la solución que queremos abordar, ¿no? Bueno, pues este marco que vemos aquí, importante mencionar que no tiene que ser implementado en su totalidad, sino que bueno, puede ser por fases, ¿no? Es un poco nosotros el speech que le damos a nuestros clientes y bueno, iba a mencionar un par de casos de éxito, voy a permitir que no mencione casos de fracaso, solo voy a mencionar casos de éxito, 2 concretamente. El caso de éxito del estado de Indiana, en Estados Unidos. Aquí es una perfecta explicación de cómo se implementó este marco. Se desarrollaron diferentes casos de uso, pero se empezó por el primero que está aquí listado, que sería la mortalidad infantil, y luego se construyeron los otros una vez que el primero fue exitoso. Para la mortalidad infantil, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues el gobernador de aquel entonces tenía una fijación, una especial énfasis en este tema y puso un equipo de trabajo en ello. Crearon una plataforma, lo que vemos en lo que sería la parte verde, y empezaron a analizar datos de diferentes agencias que anteriormente no compartían datos, ¿no? Agencias del propio Estado. Y esto, pues, pasaron de tener una visión bastante general, con algunos ratios de mortalidad de muy alto nivel, a tener una visión mucho más granular por diferentes tipos de subconjuntos de población, de edades, de razas y demás, y permitieron descubrir pues una serie de factores que propiciaban la mortalidad infantil y que se habían sido, pues, a lo mejor no se habían identificado en el pasado, ¿no? Asimismo, se pudieron cuantificar y predecir otros factores, a lo mejor en ciertos subconjuntos de bebés, que fomentaban pues que ese ratio fuese demasiado alto, ¿no? Y de esta manera pues se pudo asignar recursos, dinero al final y gente, específicamente
donde hacía falta, en vez de como se hacía antes, que era pues casi por núcleos poblacionales, un poco viendo donde había más gente, pues se asignaba más, sino aquí se hizo realmente donde hacía falta y se redujo drásticamente el índice de mortalidad, ¿no? Y como decía, bueno, pues no voy a entrar en detalle en los otros casos de uso, pero una vez que ese caso fue exitoso, pues con la misma plataforma se empezaron a construir otros casos, ¿no? En el caso de abuso de opioides para reducir la drogadicción, y luego ya más a nivel interno para la gestión financiera, consolidación del gasto, mejora de KPIs de recursos humanos y de temas del tiempo que se pasaban haciendo reportes y demás. Una serie de cosas que me permitieron mejorar casi como la administración a nivel integral. Y el segundo caso, ya para terminar, sería algo un poquito más reciente, que sería el Ministerio de Salud de Marruecos en su lucha contra el COVID, contra el COVID-19. Aquí tenían, bueno, pues como todos los países, cuando empezó la pandemia, necesitaban tener un control rápido y eficaz de la progresión para poder tomar medidas. Implementaron una plataforma similar donde podían ingerir datos de hospitales, de centros de salud y de otras fuentes, de manera que pudiesen en un mismo dashboard visualizar cuál era el avance de la pandemia, dónde se necesitaban más apoyo, y de esa manera tener una respuesta mucho más ágil, mucho más rápida, que pues les permitió controlar de una manera, comparado con otros países a lo mejor cercanos, mucho más eficiente del avance de la enfermedad. Y bueno, he intentado ir rápido, la verdad, porque he visto que nos quedamos sin tiempo, pero bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues ha habido algunos comentarios. Veo que ya respondiste, Luis Martín, en la cuestión de los casos de San Pedro Garza García. Pero algo que surge a partir de la exposición de todos ustedes, y bueno, quisiera que tener rápido nada más un comentario de cada uno de ustedes, es pues para hacer realidad todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos estado platicando, creo que lo primero que necesitamos es el compromiso de establecer quizás una figura, el famoso Chief Data Officer, o al menos alguien que le dé sentido o que establezca la gobernanza o la gobernabilidad de los datos. Los datos están dispersos, están puestos por ahí por todos lados. Ya vimos que en muchas ocasiones no son interoperables, que como comentaba también Juan Martín, en muchas ocasiones ni siquiera sabemos qué conjuntos de datos tenemos, y eso es un esfuerzo, por ejemplo, que las instituciones de transparencia en México están trabajando mucho en la cuestión de tener idea de los activos de datos. Pero es un tema complejo, porque a veces pensamos que es el área de informática o el área de tecnologías quien debe hacer esta labor. En otras ocasiones tenemos ahí a alguien encargado de dar respuesta a las solicitudes de transparencia, pero hay implementaciones como de Chief Data Officers que ustedes han visto, y cómo ha cambiado en caso de que ya lo esté generándose, cómo ha cambiado la capacidad, la posibilidad del reuso, de la utilización, y hacer nuevamente realidad la parte de la promesa de los datos. Si quieres, iniciamos contigo, Natalia, que tienes una visión en varios países, para que nos platiques acerca de esto. A ver, Carlos, es una gran pregunta, y es una pregunta que viene desde los inicios de las políticas de datos abiertos, cuál es como la composición tanto legal o técnica de los equipos que trabajan datos abiertos. Y al menos desde mi humilde posición, como digo, trabajando hace alrededor de 10 años en este tema, no hay una única respuesta a esa pregunta. Obviamente que haya un equipo dedicado a las políticas de datos abiertos es necesario. Ahora, ¿dónde se encuentre ese equipo y cuál es la composición de dicho equipo? Va variando, y la verdad que conocemos ejemplos de muchísimos tipos de arreglos institucionales y legales a nivel internacional. Entonces, la verdad es que no tendría un consejo, sino simplemente que sí que exista este equipo. Obviamente, mientras más en el centro de gobierno se encuentre, es más fácil que se pueda trabajar, porque los datos abiertos pueden ser de cualquier ministerio, digamos, de cualquier tema. Entonces, si se encuentra en alguna como jefatura de gabinete o alguna entidad pública que
corte horizontalmente a través de los diferentes ministerios y las diferentes áreas de gobierno, eso siempre es considerado positivo. Otra de las discusiones que tampoco está saldada y que tiene mucho que ver con esto es la interrelación entre esos equipos de datos abiertos y los equipos de estadística. Esas discusiones las vemos sobre todo a nivel de los gobiernos federales. Entonces, ahí hay una sana y pequeña discusión entre quién es el que lleva el liderazgo de los datos de gobierno. Obviamente las entidades de estadística, lo veo a Juan haciendo que sí, debe estar lidiando con lo mismo en muchos casos. Obviamente las entidades de estadística cumplen un rol súper importante en la generación y gobernanza de datos, pero en muchos lados no es esa misma oficina la que tiene la potestad del trabajo de las políticas de datos abiertos, que no necesariamente tiene que serlo, pero sí hay que resolver esa discusión. Digamos, quién lleva qué cosa, porque si no se generan estos encontronazos que pueden llegar a dificultar un poco la gestión y la gobernanza de datos. Y creo que me voy a callar ahí para dejar tiempo a los otros. Miriam, ustedes, por ejemplo, desde el InfoDF, que tratan con este tema de la privacidad, de la protección y sobre todo, bueno, pues la cuestión del acceso a la información, ¿quiénes son sus principales interlocutores? ¿Son las áreas de tecnología? ¿Son precisamente quién se encarga en las instituciones públicas, al menos en México o en la Ciudad de México, en tu caso en particular, quién se encarga de darle seguimiento, de ver este tipo de cosas? Porque a veces, como platicaba Natalia, no hay una sola respuesta, pero sí hay la necesidad de alguien que sea responsable de estos datos. Pues mira, desde el punto de vista de los datos personales y de proteger la privacidad, pues existe, como bien sabes, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y cada estado tiene leyes homologadas a eso, ¿no? También está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y ahí la autoridad, digamos, es el INAI. Yo creo que en nuestro país está bien estructurado porque el INAI es quien concentra tanto datos abiertos como datos personales, ¿no? Sin embargo, yo puntualizaría que, como lo dijo Nati, creo que en nuestro país lo que nos hace falta es que, a pesar de que estamos en la Alianza por Gobierno Abierto y que formamos parte de muchos compromisos de datos abiertos, en realidad como que no se ha definido una política, porque tiene que ser transversal, o sea, tiene que estar permeando como a todos los 3 niveles de gobierno. Pero concretamente, por ejemplo, aquí en el Info Ciudad de México, nuestros principales interlocutores pues son los ciudadanos, en el sentido que nos piden sus datos personales, que están en posesión de los sujetos obligados de toda la administración central de la Ciudad de México, pero el área que se encarga como de la seguridad de los datos, pues sí sería tecnologías de la información, ¿no? Y claro, en específico, dentro del instituto también existe un área de gobierno abierto que se encarga pues de evaluar también estas obligaciones de transparencia que consisten en justo revelar proactivamente datos que señala la ley que se deben de transparentar, y esta área directamente califica que efectivamente estos datos estén a disposición de todos, ¿no? Juan, tu opinión acerca de este tema de la responsabilidad, o más bien de la gestión y la gobernanza de los datos. Bien, gracias, Carlos. Sí, como dice Nati, creo que eso depende de cada gobierno puntualmente. Cada gobierno es un mundo. 2 ejemplos, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el Instituto Estadístico de Canarias, que es una de las 17 comunidades autónomas, como lo son Cataluña y el País Vasco, el Instituto Estadístico es sumamente potente. Me animo a decir, el más potente de los 17, ¿sí? Y entonces tiene mucho sentido que acá todo lo que sea con datos esté vinculado ahí. En su momento, en la Ciudad de Buenos Aires, nos tomamos 2 años, lideré durante 2 años la conversación de cómo hacer ese nuevo escenario de una gestión de los datos, y se optó por una oficina céntrica en la jefatura de gabinete, como decía Nati, que hoy se llama la Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, que dirige Melissa Breda,
y que en el diseño la pensamos para poner un área de arquitectura de datos, de política de datos y de ciencia de datos, es decir, que marque el policy, cómo se tiene que hacer, que marque la arquitectura de cómo van a estar los datos y después poder hacer valor agregado. Pero creo que es fundamental, por lo menos alguien que en el gobierno se ocupe de velar porque los datos estén bien en todos lados y se puedan utilizar, es sumamente importante. Y otro punto, que haya una oficina de datos no quiere decir que haya que matar iniciativas o intentos o lo que sea de datos en cada ministerio. Celebremos que cada ministerio además tenga su Chief Data Officer o su enlace de datos y sea el que nuclee los datos hacia adentro de ese ministerio, ¿sí? Porque eso va a potenciar aún más la conversación alrededor de los datos. Claro, gracias. Carlos, ustedes en las experiencias que nos contaban y otras que seguramente tú has tenido oportunidad de conocer, ¿cómo han podido lidiar o cómo han podido llegar a estos casos de éxito que nos platicabas? Bueno, pues yo creo que, bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que nos han dicho, bueno, han comentado los demás panelistas. Yo creo que tiene que existir esos datos que estén a disposición de la gente, ¿no? Yo comentaba un tema, ¿no? Que los ciudadanos tienen que ser parte de la solución, y ahí lo decía porque al final no todo el mundo está constantemente entrando en las páginas web o en los portales donde los datos están disponibles, ¿no? Entonces hay mucha gente que de manera altruista a lo mejor está recopilando datos y a lo mejor poniéndolos en Twitter para hacer un seguimiento por ejemplo, de la pandemia, ¿no? La pandemia, digamos, donde más se ha visto esta necesidad por estar informados. Todo el mundo estaba en casa escuchando la radio o viendo la tele o lo que sea, y es la única fuente de información. Entonces, pues, tener otras fuentes de información más oficiales, casi sin filtro, por decirlo de alguna manera, ideológico, pues está bien tenerlas, ¿no? Entonces yo creo que parte del éxito está ahí, ¿no? En que eso esté a disposición de todo el mundo, y un poco también lo que decían las iniciativas de los diferentes ministerios es decir, como tú bien dices, Juan, hay que celebrarlo, ¿no? Efectivamente, porque al final cada ministerio, cada entidad es diferente, puede tener que compartir una serie de datos u otros, ¿no? Y tener esa visión, a lo mejor forzarles a tener que compartir ciertos datos u otros no, pues puede limitar un poco esa colaboración. Y también incluso diría que, como decía antes, los ciudadanos tienen que también a lo mejor dar su opinión, qué datos quieren tener, ¿no? No digo hacerles caso obligatoriamente, pero también conocer cuál es la opinión del ciudadano y ver, oye, pues a lo mejor esto podríamos dárselo porque lo están demandando, y incluirlo también, ¿no? Como parte de lo que se comparte. Claro, gracias, Carlos. Pues el tiempo ya nos ganó, la verdad es que ya nos pasamos porque estábamos con un poquito de tiempo, pero afortunadamente tenemos espacio. Solamente para pedirles un mensaje final de una ronda y agradecerles pues nuevamente a Miriam Soto Domínguez del InfoCDMX, a Carlos Fernández Escola de SAP, a Juan Martín Vila de consultora EBM allí en España, y a Natalia Carfi de la Carta Internacional de Datos Abiertos, pedirles una última ronda de reflexión acerca del gobierno basado en datos, de todo lo que hemos visto, y pues qué mensaje nos pueden dar al respecto para los funcionarios que nos están viendo, cómo hacer realidad las ventajas, cómo evitar los problemas, cómo tratar de asegurar esta información contenida ahí, protegerla y a la vez liberarla. Es todo un reto que a veces parece que no es tan viable. Adelante, Juan Martín, con tu mensaje final. Gracias, Carlos. Mi mensaje es, hay que gobernar datos. Y eso, gobernar datos, puede ser por momentos aburrido porque no nos va a dar resultados de corto plazo, pero hay que tomar tiempo y presupuesto en montar las infraestructuras, en tener todo ordenado para después poder darle valor propio o abriéndolo a los datos. Así que a darle tiempo a construir esa gobernanza de datos interna. Gracias. Miriam, adelante. Pues mi mensaje final sería que pues los datos los utilicemos, ¿no? Como ciudadanos, ahí están. Muchas veces, como se mencionó aquí, no son tan fáciles de leer.
o de procesar o de entender, como lo decía Juan, por ejemplo, el dato, su mamá a lo mejor ahí está, pero no sabe cómo utilizarlo, ¿no? Y que nosotros como autoridades pues no nos resistamos a la idea de poder transparentar. En nuestro país por lo menos llevamos desde 2003 con una ley de transparencia y aún así todavía se tiene una cultura, pues no diría que de total opacidad, pero sí de resistencia a poder transparentar cosas. Y el hecho de poder transparentar cosas y de tener ahí los datos nos dan armas a nosotros como ciudadanía para poder exigir cuentas, para poder fiscalizar incluso, y como decía Nati, con ejemplos tan pequeños como el poder saber que en donde vivo existen estos árboles a los cuales soy alérgica, o el poder saber que el Metrobús en nuestro país se va a tardar 10 minutos en llegar, nos sirve para poder tomar decisiones de movilidad, de vivienda, de muchas cosas que hacen que esos datos puedan en algún momento mejorar nuestra calidad de vida. Gracias. Natalia, adelante. Sí, yo voy a ser muy puntual. Lo que voy a promover es la publicación con propósito. Digo, que pensemos antes de ponernos a publicar datos cuál es el objetivo de nuestra política de datos abiertos, qué problema público o cívico estamos intentando taclear con esta política de datos abiertos, y trabajar en la priorización de datos de manera participativa junto con la ciudadanía, que esa decisión sea colaborativa. Y gracias por la invitación. Gracias. Y Carlos, para cerrar esta ronda. Pues yo diría, primero que a los funcionarios, ¿no?, que nos estén escuchando, primero que pierdan el miedo a los datos. Al final se trata de mejorar la vida de los ciudadanos. Hay que encontrar cuál es el problema que queremos solucionar, como decía Nati justo ahora, y luego pensar qué tecnologías vamos a usar, cuál serán los problemas, pero centrarnos en un problema, atacarlo utilizando los datos, perder ese miedo y luego pues liderar esa revolución, ese cambio de mentalidad que nos va a permitir poco a poco pues crear nuevos casos de uso y crear realmente un gobierno basado en datos. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos que despedirnos, pero pues vamos con el compromiso de seguir platicando acerca de la importancia de los datos, de casos específicos sobre todo, y cómo incluso generar o más bien tener acceso precisamente a los instrumentos que se están realizando desde los diversos ámbitos, como ya nos compartía Natalia, como existe, por ejemplo, todo el marco legal en México, como están las labores que hacen Juan Martín y Carlos desde sus respectivas trincheras. Entonces, nuevamente muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta sesión.